Bueno, buenos días a todos. Gracias por conectarse a este evento del doctor José Antonio Cervera, que nos va a hablar de la historia de las dinastías chinas. Antes de comenzar, quisiera presentarles este disclaimer, ya que la sesión será grabada. Al ingresar a la presente conferencia de la 10ª Feria Internacional, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales e imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia de la Universidad de Monterrey, y también podrá ser difundida por la misma para fines administrativos y otros relacionados con la promoción y capacitación por parte de la universidad. El acceso al material y contenido de la presente conferencia no implica una licencia gratuita para su uso, por lo que deberán respetarse en todo momento los derechos de autor. La información compartida no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Se solicita realizar este intercambio de ideas y opiniones con tolerancia y respeto. Muchas gracias, Andrea. Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta 10ª Feria Internacional UDEM, que como bien escucharon, pues versa sobre la historia de las dinastías chinas, con el doctor José Antonio Cervera, de quien me permitiré leer una breve semblanza. José Antonio Cervera nació en Zaragoza, España, en 1970. Es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza en 1999 y doctor en Estudios de Asia y África, especialidad en China, del Colegio de México en el 2007. Entre 2003 y 2011, él fue profesor de tiempo completo en el TEC. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, donde imparte clases relacionadas con la historia y la filosofía de China. Investiga la llegada de los misioneros católicos a Filipinas y China y su influencia en la ciencia de los siglos XVI y XVII y la filosofía china. Ha publicado 4 libros como autor único, 30 capítulos en libros colectivos y 32 artículos en revistas arbitradas e indexadas, además de numerosos capítulos en actas de congresos, la mayoría internacionales, y ha presentado ponencias en más de 80 congresos y simposios nacionales e internacionales en varios países de América, Europa y Asia. Desde enero del 2006, el doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Bienvenido, doctor, y adelante con su ponencia. Bueno, muchas gracias, Víctor. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Bueno, voy a compartir la pantalla. Sí. Yo supongo que ya se debe estar viendo, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bueno, muy bien. Perfecto. Les voy a hablar, bueno, en esta hora, espero que en menos de una hora, para que haya algún tiempo para preguntas, que a lo mejor no es mucho, pero bueno. La historia de China es muy larga, con lo cual comprimirla en unos 40-45 minutos no es fácil. Pero bueno, vamos allá. Voy a hablar sobre las características principales de las dinastías. De hecho, en esta conferencia voy a hablar de historia y también de filosofía, porque es importante también para entender, digamos, el desarrollo de la civilización china. Este es el índice de lo que voy a hablar con las distintas dinastías. Vamos a ver, lo primero es darnos cuenta que la civilización china surge igual que otras grandes civilizaciones como la mesopotámica o la egipcia o la de la India, en torno a los grandes ríos. Los propios chinos suelen considerar al río Amarillo como la cuna de su civilización. Por cierto, todas las fotos que aparecen aquí son mías, o sea, son hechas por mí.
De hecho, hace 2 días modifiqué un poco mi presentación, como me hicieron firmar el documento este de los derechos de autor. Yo uso muchas veces imágenes de internet sin mirar para nada los derechos y entonces digo, bueno, voy a curarme salud, voy a poner todo imágenes que son fotos que yo he hecho, excepto, bueno, las últimas, algunos personajes de la historia actual, la foto de Mao o de Xi Jinping, yo creo que es pública, ¿no? Pero bueno, se lo digo para, pues eso, ¿no? Esto es una foto del río Amarillo desde el aire, desde un avión. Entonces, la civilización china surge en torno a los grandes ríos, el río Amarillo o Huanghe y el río Yangtze. Pero sobre todo el río Amarillo es el que ellos mismos consideran como la verdadera cuna, ¿no? La primera gran dinastía, ya digamos, donde surgen algunos de los elementos fundamentales de la civilización china es la dinastía Shang. Una de las características, por ejemplo, es el control del bronce, es la edad del bronce. Ahí tienen, bueno, yo cuando voy a los grandes museos chinos, como el Museo de Shanghái, si alguien va a Shanghái, que no deje de ir al Museo de Shanghái, está tomada en Chengdu, que es la ciudad donde yo viví hace años, aunque bueno, esta foto la tomé hace 2 años. Y los bronces chinos de esta época, de hace 3.000 años, más de 3.000 años, son absolutamente impresionantes. Y ahí además surge pues, uno de los elementos más característicos de la civilización china, que es la escritura. Los caracteres chinos hasta el día de hoy son los mismos, bueno, modificados, que ya había hace más de 3.000 años. Estos caracteres surgen en los bronces y también en los huesos oraculares, que eran huesos de ovinos, sobre todo, que echaban al fuego y al resquebrajarse de cierta forma, pues consideraban que iban a pasar unas u otras cosas. Cuestiones de adivinación, ¿no? Pero ahí también aparecen caracteres chinos, pues parecidos a, digamos, son los antecedentes de los caracteres chinos actuales. La siguiente dinastía es la Zhou, que es muy larga. De hecho, bueno, no es que toda China estuviera gobernada por el rey de la dinastía Zhou, sino que a lo largo de los siglos, ven ahí las fechas, ¿no? Del 1027 al 221 antes de nuestra era, a lo largo de los siglos cada vez más se fue desmembrando el poder. Hay varias épocas, la época de Zhou oriental, Zhou occidental, y esta última se divide en primaveras y otoños, y la época de los reinos combatientes. Digamos, la última época, siglos quinto, cuarto, tercero, antes de nuestra era, había ya un montón de reinos luchando entre sí. Y esta es la época dorada de la filosofía china. Ahí tienen a Confucio. Entonces, ahora va a haber 2 momentos en esta plática en la que voy a hablar de filosofía. Una es esta. Hay 2 momentos especialmente relevantes para la producción filosófica china. Uno es el periodo clásico, lo que se conoce como el periodo clásico, que es el final de la época de primaveras y otoños, y el periodo de los reinos combatientes. Por cierto, que esta época de primaveras y otoños se llama así a partir de un libro de Confucio. Son los de los siglos VI al III antes de nuestra era, antes de Cristo, aproximadamente. Y luego el periodo de las dinastías Song y Ming, siglos XI al XVI de nuestra era, obviamente, que es el neoconfucianismo. Bien, la época clásica, ya digo, siglos VI, V, IV, III antes de Cristo, hay varias escuelas. Una es el confucianismo, Rujia en chino, con varias personas muy importantes como el propio Confucio, Conze en chino, Mencio o Sun Tzu. Aquí lo importante es darnos cuenta que el confucianismo clásico se preocupó sobre todo de la ética, de la vida del ser humano en sociedad. Dentro de esta cosmovisión, un elemento muy importante es el cielo, Tian en chino.
como deidad suprema. Digamos que el cielo era esa deidad que rige todo, pero no es una deidad al estilo del Dios de los judíos, de los cristianos, de los musulmanes, que es un Dios personal, sino que es un Dios impersonal. Aquí lo interesante es que el emperador era el hijo del cielo, esto a lo mejor a alguien le suena, haber escuchado, el hijo del cielo es el emperador chino a lo largo de miles de años, y del cielo. Entonces digamos que el poder estaba legitimado por el cielo. Pero si una familia, es decir, si el emperador no lo hacía bien, entonces se justificaba que hubiera una rebelión y que otra familia tomara ese mandato del cielo. Es decir, el emperador de una dinastía está legitimado por el cielo, parece que es algo incambiable. Pero si, por ejemplo, hay elementos en el cielo como un eclipse que no ha sido predicho, o un cometa, cosas así, es considerado de mal agüero, y sobre todo aquí lo principal es si de pronto hay hambrunas provocadas por grandes inundaciones o grandes sequías, obviamente el pueblo se rebela, se considera que esa hambruna puede ser un elemento que indica que el cielo no está contento con ese emperador, y puede haber pues una lucha de poder, digamos, se echa abajo la dinastía y surge una nueva dinastía. Entonces, todas las dinastías a lo largo de la historia de China tienen digamos, este proceso, ¿no? Y el cielo como elemento legitimador. Confucio distingue entre el Yunzi, que es el hombre noble, moralmente superior, el hombre de bien, y el Xiaoren, que significa hombre pequeño, pero que es más bien el hombre dominado por sus instintos. Entonces, el Yunzi tiene, que es el paradigma de sabio, tiene Ren. Ese Ren se considera la virtud confuciana más importante, se suele traducir como benevolencia o verdadera humanidad, es la calidad humana, es el sentido de lo humano. Esa humanidad, Ren, no se hereda, sino que se construye durante la vida a través de las relaciones sociales. Eso lleva a un autoperfeccionamiento continuo y tiene una consecuencia muy importante, y es la meritocracia frente a la aristocracia. Es decir, en muchas civilizaciones, la occidental mismamente, durante la Edad Media, piensen en la Edad Media, ¿quién era el conde? Pues el hijo del conde. ¿Quién era el rey? Pues el hijo del rey. Digamos que había una aristocracia, no había movimiento social, era muy difícil. En el caso de la India, pues más claro, son castas. Uno nace en una casta y es imposible que se mueva a otra casta. En China, sin embargo, desde la antigüedad, aunque uno haya nacido como campesino, puede llegar a altas cotas de poder. Es la meritocracia. De hecho, hubo varias ocasiones en las que un campesino llegó a tomar el poder y llegar a ser emperador. La consecuencia de la historia son los exámenes imperiales, digamos, se necesita durante, bueno, unos 1500 años, del siglo V o VI al siglo XX, todos los puestos imperiales importantes los se obtenían a partir de exámenes. Y la consecuencia hasta nuestros días pues, es la importancia de la educación en China. Hasta el día de hoy, la educación es muy importante en China. Otro elemento importante de esta cosmovisión china son los ritos. Para Confucio, este Ren, esta benevolencia o verdadera humanidad, se relaciona siempre con el espíritu ritual. El rito es el elemento articulador de las relaciones públicas y privadas en China, desde principios de Zhou, hace más de 3000 años, hasta nuestros días. Hoy en día, este rito sigue siendo muy importante en las relaciones humanas en China. Por ejemplo, cuando hay visitas de occidentales a chinos, a China, pues normalmente, bueno, los chinos agasajan a los occidentales, les dan un gran banquete
y ahí no se habla mucho de negocios, solo después. O sea, es todo como muy ritual. O, por ejemplo, las tarjetas de visita. Si alguien alguna vez hace negocios con chinos y recibe a una delegación, o en la academia, o como sea, los chinos siempre van con sus tarjetas de visita. Entonces, bueno, si uno dice, ay, discúlpeme, se me ha olvidado, ya le escribí un correo electrónico, tache, porque eso no es seguir los ritos. Los ritos es llevar la tarjeta, entregarla con las dos manos, estas cosas, hasta el siglo XXI, ¿no? Bueno, otra cosa importante son lo que se conoce como las 5 relaciones humanas fundamentales. Padre, hijo, soberano, súbdito, esposo, esposa, hermano mayor, hermano menor y amigo, amigo. Eso lleva a otra de las características del confucianismo, que es la rectificación de los nombres. Hay una frase de las Analectas de Confucio que dice que el soberano actúe como un soberano y el ministro como un ministro, que el padre actúe como un padre y el hijo como un hijo. Es decir, en la sociedad confuciana, que sería la sociedad china, pues hasta el siglo XX, cada uno tiene que actuar dentro del lugar social que le corresponde. Tiene que actuar de una determinada forma con su padre, con su hijo, con su esposa, con su amigo, con su soberano o con su súbdito, ¿no? Otro elemento importante es la piedad filial, o xiao, que no solo es la base para la relación padre-hijo, sino también para la relación política entre gobernante y súbdito. El príncipe es benevolente y el súbdito leal. Es decir, a lo largo de la historia, el emperador fue considerado como un padre para sus súbditos. Entonces, y los súbditos tienen que ser como hijos. Esto llega hasta el siglo XXI. O sea, Xi Jinping actualmente es el padre de los chinos y entonces vela por el bien de los chinos y los chinos le deben obediencia, para bien y para mal, quiero decir. Ya quisiéramos en México haber manejado la pandemia del coronavirus como se manejó en China. O sea, China realmente, ya saben que lleva varias décadas en un crecimiento acelerado. El gobierno chino cuida a los chinos como a sus hijos. Ya quisiéramos que el gobierno mexicano nos cuidara como a sus hijos, pero a cambio los chinos no pueden protestar, o sea, tienen que obedecer. Ya les digo que son elementos que se dan durante toda la historia de China y hasta el momento presente. Realmente el Partido Comunista podría ser considerado como la nueva dinastía, ¿no? Desde 1949. Por eso digo, ¿el xiao es piedad filial o es obediencia ciega? Tiene un poco de las dos cosas. Bueno, aparte del confucianismo, hubo otras escuelas, como por ejemplo el taoísmo. Los dos libros más importantes son el Tao Te Ching y el Chuanzi. El taoísmo se ocupó especialmente de la armonía del ser humano con todo lo que le rodea. Es decir, si el confucianismo se preocupó sobre todo de la ética, de la relación humana, del ser humano con todos los demás seres humanos, el taoísmo se ocupa de la relación del ser humano consigo mismo, ¿no? La idea de la armonía y con la naturaleza. A diferencia del confucianismo original, el taoísmo se preocupó por cuestiones cosmológicas, epistemológicas y ontológicas, en parte tratadas por el I Ching, o libro de los cambios o de las mutaciones, y la escuela del Yin y el Yang. Influyó mucho en la medicina china. Bueno, aquí tienen una imagen del Tai Chi, que se divide en el Yin y el Yang, que es un elemento muy taoísta. Luego hablaré un poco más de eso. Hubo otras escuelas en el periodo clásico, es decir, en el periodo clásico el confucianismo no era más importante que las otras. Estaba el confucianismo, estaba el taoísmo, estaba el moísmo, que tenía una idea del amor universal, era una filosofía muy utilitarista, y también el legalismo, cuyo representante más importante es Han Feizi, y que, digamos, creía que era importante que hubiera leyes que aplicaran a todos, y eso llevaba al despotismo. Bueno, digamos que entre los siglos V, IV, III, todas estas corrientes estaban ahí, compitiendo, entre comillas. Finalmente, ya en el siglo III, antes de nuestra era, antes de Cristo, llegó a haber 7 grandes reinos
y uno de ellos, el reino Qin, tomó como filosofía de Estado el legalismo. Y pues realizó varias reformas muy importantes de tipo económico, de tipo militar, y fue tan exitoso que en 20 o 30 años llegó a conquistar a los otros 6 reinos y unificó China. Y ahí, digamos, el señor que lo realizó fue este señor, Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, que fue el primer emperador, es el que, gracias a la filosofía legalista, pues llegó a conquistar a todos los reinos, es uno de los emperadores más famosos y, entre otras cosas, es el que construyó la Gran Muralla China. Bueno, digamos que ya antes, en la época de los reinos combatientes, había fragmentos. Él lo que hizo fue unirlas, ¿no? Y también, pues, los guerreros de terracota de Xi'an, que es otro de los símbolos de China, seguramente les sonará. Los guerreros de terracota de Xi'an están en un lugar que es el mausoleo de ese primer emperador, de Qin Shi Huang. Pero fíjense lo poco que duró la dinastía, del 221 al 206 a.C. De hecho, él impuso una dinastía que creía que iba a durar 1000 años, duró 15 años. Cuando él se murió, le sucedió su hijo, gobernó 3 o 4 años, porque enseguida hubo una rebelión y surgió la siguiente dinastía. ¿Por qué? Pues porque el poder fue terriblemente autoritario. Imagínense los miles y miles y miles de chinos que fueron obligados a trabajar casi como esclavos para hacer la Gran Muralla y para hacer el mausoleo de Qin Shi Huang. Ya saben que esto, los guerreros de terracota, es solo una pequeña parte de ese mausoleo. La mayor parte del mausoleo todavía no está excavado. Entonces, imagínense. Entonces, a partir de ahí surgió la nueva dinastía, la dinastía Han, que, como ven por las fechas, es mucho más larga, duró más de 4 siglos y sería como el equivalente del Imperio Romano. La dinastía Han es la primera que realmente podemos relacionar con el pueblo chino como tal. De hecho, hoy en día, si alguien entre los presentes sabe algo de chino, sabrá que el chino, o sea, la lengua china, en chino se dice Hanyu. ¿Por qué? Porque es la lengua del pueblo Han. O sea, el pueblo chino, tal como lo conocemos en chino, es el pueblo Han. Entonces, por eso el idioma chino es el idioma Han, Hanyu, y es ahí donde el confucianismo toma el poder como filosofía de Estado. Es decir, antes, en los siglos anteriores, había habido muchas filosofías. Ninguna había sido importante, hasta el legalismo. El legalismo, gracias al legalismo, Qin Shi Huang conquistó todos los demás reinos, pero impuso una dictadura, digámoslo así, un autoritarismo tan brutal, que cayó enseguida la dinastía. Entonces, cuando se impuso la siguiente dinastía, tomó ese papel de relevo como importante en China el confucianismo. Y entonces el confucianismo, durante los siguientes 2000 años, fue la filosofía principal en China. Por eso es, pues, a día de hoy, la más importante y la que estudiamos, y Confucio es una figura paradigmática, y el instrumento más importante del soft power chino es el Instituto Confucio, tiene el nombre de Confucio, ¿no? Bueno, después de la dinastía Han, hubo un nuevo periodo de desunión de los siglos III al VI, ahí tienen las fechas. Entonces, China se vio desmembrada, hubo varios reinos, varias dinastías, pero principalmente todo el norte de China, que hasta entonces era la zona donde vivía la mayor parte de la población y era el centro económico, o sea, la zona del río Amarillo, el río Amarillo está al norte de China, toda esa zona fue conquistada por nómadas. Por eso les he puesto ahí pues una
una tienda, una yurta de los nómadas. Ya digo, todas las fotos que ven ahí son fotos mías, que he hecho yo en mis viajes por China. Y el sur de China, ahí sí que hubo varias dinastías, se habla de 6 dinastías, muy corruptas, caían enseguida una detrás de otra, pero digamos que ahí se conservó lo propiamente chino. Sin embargo, aquí, en el periodo de su unión, lo más importante es que llegó a China una, digamos, otra gran corriente filosófica. Llegó del exterior. Digamos que el moísmo, el legalismo desaparecieron de China. Las que quedaron en el resto de la historia de China serían el confucianismo, el taoísmo y el budismo. El budismo es una corriente filosófica, espiritual, religiosa, la consideramos una religión también, obviamente, pero es también filosofía, es también una psicología, que nació en la India, bueno, Buda, Siddhartha Gautama, Buda, era prácticamente contemporáneo de Confucio, siglo VI, antes de Cristo, pero llegó a China varios siglos después. De hecho, penetró en China en la dinastía Han, pero fue sobre todo en el periodo de su unión cuando se hizo realmente importante en toda China. Aquí tienen algunas imágenes. Este es el Buda de Leshan, el Buda más grande del mundo, en la provincia de Sichuan. Y hay muchas cuevas con montones de Budas pequeños, digamos, excavados en roca. Y bueno, esta foto la tomé en el Tíbet. Y yo creo que hoy en día el budismo más famoso en todo el mundo es el budismo tibetano. Bien, finalmente hay una dinastía que volvió a unificar China, que es la dinastía Sui. Fue corta también, le siguió la dinastía Tang, que es de nuevo una de las más importantes en China. Algunas características de esta época de Sui Tang, ya ven, del siglo VI al principios del siglo X. El Gran Canal. Todos hemos oído hablar de la Gran Muralla China, pero es mucho menos famoso el Gran Canal chino. Sin embargo, seguramente para la historia de China fue mucho más importante el Gran Canal. ¿Por qué? Porque unió el norte y el sur de China. Digamos que vertebró el territorio. Hasta entonces, el poder había estado en el norte de China, pero al hacer el Gran Canal, que unió el río Amarillo con el río Yangtze, y luego fue alargado hasta Pekín al norte y Hangzhou al sur, lo que hizo fue que se desarrollara mucho más el sur de China, la zona del Yangtze, y a partir de esta época se convertiría en el centro demográfico y económico de China durante el resto de la historia de China. Otra característica es que se recupera el confucianismo como, digamos, o sea, para entonces ya el budismo tenía muchísima influencia y el taoísmo nunca había desaparecido, pero el confucianismo ya no tenía tanta influencia. Es en esta época cuando se empieza a ver los exámenes imperiales basados en un currículo confuciano. Ya digo que para llegar a ser, bueno, con el lenguaje actual, servidor público, podríamos decir, ¿no? Gobernante, miembro de toda la burocracia oficial, digamos, todo el poder en China estaba en manos de los burócratas, lo que luego se llamaban los mandarines. Había que pasar exámenes, y esos exámenes eran, digamos, se basaban en el confucianismo. Es muy famosa la poesía Tang en esta época. Ahí tienen algunos de los más famosos poetas chinos, Li Bai, Wang Wei, Tu Fu, y se unen en este momento lo que se conoce como las tres grandes artes de China: la poesía, la pintura y la caligrafía. Llegamos a la dinastía Song, que es la siguiente importante. La dinastía Song
lleva a una gran revolución económica, científica y cultural. Esa imagen de ahí es uno de los cuadros más famosos, una de las pinturas más famosos, el Qin Shanghetu, bueno, se podría traducir como el Festival Qinmin a orillas del río. Y bueno, hay un gran diorama maravilloso esta foto la tomé, ahí me tomé la libertad de poner una foto en la que yo aparezco, mirando este diorama en Shanghái, en un museo de Shanghái. También hay otro en la ciudad prohibida de Pekín. Entonces, en movimiento y por ahí, bueno, estas cosas tecnológicas que les encantan a los chinos. Pero en ese cuadro se ve muy bien la capital de China, Canfei, donde se ven, digamos, ese gran desarrollo económico de China. Es un momento en el que China se lanza a los mares, se construye una flota y en este momento, desde la dinastía Song hasta la Ming, China es la potencia marítima del mundo. Bueno, ahí les he puesto un barco típicamente chino. Esta foto está tomada en Shanghái, pero bueno, en Shanghái de hoy nada que ver con la dinastía Song. Pero bueno, para hablarles de esto, ¿no? de que China se convierte en una potencia marítima. Es la época donde se desarrolla la pintura de paisajes más famosa hasta el día de hoy, las montañas, las nubes, y es el momento en el que, sobre todo a nivel tecnológico, China es pues la más importante del mundo en esta época. Hay algunos, bueno, los propios chinos consideran que el gran regalo de China al mundo son estos 4 grandes inventos chinos: el papel, la imprenta, la pólvora y la brújula. El papel, de hecho, se desarrolló antes, en la dinastía Han, hace unos 2000 años, y llegó a Europa en la Edad Media. O sea, en Europa antes se escribía, bueno, primero ya habrán oído hablar de los papiros, y luego ya los pergaminos. Los papiros son unas plantas, son hojas de plantas, y los pergaminos están hechos de piel de vaca o de oveja o cosas así, ¿no? El papel es un material mucho mejor para escribir. Y entonces, pues llegó a Europa, ya les digo, en la Edad Media. Y luego la imprenta, la pólvora y la brújula son inventos que se desarrollaron sobre todo en la dinastía Song, en China, y llegarían a Europa pues ya en los siglos XIV, XV, XVI, ¿no? Y cambiaron la faz del mundo, o sea, permitieron en gran parte el renacimiento en Europa. Esta época de la dinastía Song es también el momento del neoconfucianismo, Song Min Li Xue, que proporcionó al confucianismo clásico la cosmología, la metafísica y la epistemología que no tenía, tomando ideas procedentes del budismo, del taoísmo y de las concepciones cosmológicas ancestrales. Hay 2 grandes escuelas, la escuela del principio y la escuela de la mente. Ahí, digamos, bueno, no tiene ningún sentido que se aprendan los nombres. El más importante es ese que está en negrita, Chuxi. Se pronuncia Chuxi, que va de 1130 a 1200. Ese es el filósofo chino más importante de los últimos 2000 años. Entonces, el neoconfucianismo basó su cosmovisión en ideas ancestrales que habían tenido anteriormente una gran influencia en el taoísmo, como el I Ching, o libro de los cambios, uno de los grandes de los 5 libros clásicos de la filosofía china, el Yin y el Yang, y los 5 elementos o procesos, que son el fuego, el agua, la tierra, el metal y la madera. El primer gran filósofo chino del neoconfucianismo es Zhou Dui, que en una obra, el comentario sobre el diagrama del Taiji, dice cómo se forman las cosas del mundo. Todo surge a partir del Taiji. Cuando el Taiji se mueve, produce el Yang. Cuando se llega al extremo del movimiento, se produce la quietud, la cual produce el Yin. Cuando la quietud llega al extremo, de nuevo se vuelve al movimiento. A partir del Yin y el Yang surgen los 5 elementos que les he dicho: agua, fuego, madera, metal y tierra, y a partir de ahí todo lo existente. Entonces, aquí a la derecha tienen el diagrama del Taiji. Este es el Taiji, que se divide en el Yin y el Yang,
aunque bueno, la representación más famosa del Taiji es esta. Seguro que han oído hablar del Yin y el Yang. Bueno, este es el Taiji, ¿no? Que se divide en el Yin y el Yang. Bueno, los otros elementos importantes del neoconfucianismo son el Qi, que es la materia o energía vital del universo, y la energía que circula en el cuerpo humano y le da vida, es lo que forma todas las cosas del universo. Para que el Qi pueda formar las cosas de manera dinámica, se necesita un principio. Ese es el Li, que es el principio o patrón o ley, como las leyes científicas, según el cual todas las cosas se forman de manera dinámica. Entonces, Cixi, que ya les digo que es el filósofo más importante, tomó ambas concepciones, Li y Qi, y dio lugar a la corriente confuciana que se consideraría como ortodoxa hasta el siglo XX. Bueno, después de la dinastía Song viene la dinastía Yuan. Por primera vez toda China es conquistada por un pueblo extranjero, los mongoles. Seguro que han oído hablar de Gengis Khan. De hecho, Gengis Khan inició la conquista de China, pero el que la terminó fue su nieto Kublai Khan. Esto es, bueno, pues la estepa mongola. Estos son fotos que yo hice en 1994, hace muchos años, cuando estuve en Mongolia. Y bueno, pues ahí tienen una típica familia mongola con una yurta o ker en mongol. Entonces, este pueblo de la estepa llegó a conquistar China y, bueno, llegó a conquistar medio mundo. Llegaron a, digamos, a Rusia, Mesopotamia, Persia, la India y hasta Europa. Es esta la época, como llegaron hasta Europa, se permitió que llegaran, pues, que las rutas entre Europa y China pues fueran muy seguras, y fueron muchos viajeros. Marco Polo es famoso por el libro, pero hubo muchos que fueron también y que no escribieron libros, y también hubo misioneros católicos que llegaron a China en los siglos XIII y XIV. La siguiente gran dinastía es la dinastía Ming. Es la época del despotismo chino. Aquí me he permitido también el lujo o la libertad de poner una foto en la que aparezco. Esta es la ciudad prohibida de Pekín, que fue construida en esta época, en la dinastía Ming, siglo XIV-XV, fue construida la ciudad prohibida. Este es el trono imperial. Esta es digamos, la puerta de la paz celestial que da entrada a todo el complejo de la ciudad prohibida. Y ahora es, bueno, la puerta de la paz celestial. En chino se dice Tiananmen, que es la plaza Tiananmen, que es como el centro de China, ¿no? Es la más famosa. Bueno, ahí está el retrato de Mao Zedong y bueno, pues ya digo que esto es muy famoso. Bien, otras características de la dinastía Ming. Por supuesto, la porcelana. Es súper famosa la porcelana. Bueno, de hecho la porcelana es muy famosa en todas las dinastías, pero sobre todo en Ming y Qing. Esta porcelana azul que tuvo muchísima influencia en otras partes del mundo. Para empezar, también en México. ¿Por qué? Porque esta es la época en la que llegan los misioneros jesuitas a China. Este de aquí es Matteo Ricci. Estas son imágenes que yo fotografié en Shanghái, en una exposición que había de los misioneros. Este es Matteo Ricci, es el misionero chino más famoso que logró instituir una misión jesuita en China. Este es Adam Salvon Bell, que fue también jesuita, era un gran astrónomo. Digamos que los jesuitas lograron el éxito para poderse penetrar en el imperio chino gracias a que eran grandes matemáticos y astrónomos. Y de hecho, construyeron aparatos para medir cuestiones del cielo. Este es uno de los sitios que más me gustan de Pekín. Es el antiguo observatorio de los jesuitas, sigue abierto, en pleno centro de la ciudad. Casi nadie lo visita, a diferencia de las hordas de turistas que van a la ciudad prohibida, al Templo del Cielo, a la Gran Muralla. Aquí no hay casi gente y es un sitio absolutamente maravilloso. Y son instrumentos construidos en el siglo XVII por los jesuitas. Bueno,
Aquí tienen Acapulco y Manila. ¿Por qué les he puesto aquí, hablando de China y hablando de la dinastía Ming, Acapulco y Manila? Porque este es el momento en el que los españoles llegaron desde Nueva España, es decir, desde México, a Filipinas, y en Filipinas se dio el intercambio de mercancías entre los chinos y los españoles. Digamos que los españoles llevaban plata sacada de las minas de México, de Perú, y en Manila la intercambiaban por productos chinos. Esto es el famosísimo galeón de Manila, o Nao de China. Yo espero que todos ustedes, sobre todo si son estudiantes de Relaciones Internacionales, o pues que hayan oído hablar del galeón de Manila, o Nao de China, porque es una parte muy importante de la historia de México. Si alguien no ha oído hablar del galeón de Manila o Nao de China, pues no se preocupen, la culpa no es de ustedes, es de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, que no les da a conocer una de las cosas, repito, más importantes de la historia de México. Cada año partía el galeón desde el puerto de Acapulco hasta el puerto de Manila y fue la ruta transpacífica más importante entre los siglos XVI y XIX, que unió a México con Filipinas y con China. Fue muy importante, ya les digo. Sería cuestión para otra plática, pero bueno, yo les aconsejo que si no han oído hablar de esto, entren en Google, en Wikipedia y pongan Galeón de Manila y se enteren. Bueno, finalmente otro pueblo, que es el de los manchúes, conquistaron a la dinastía Ming. Y este es el culmen del imperio chino. Aunque parezca una contradicción, el culmen del imperio chino, cuando tuvo más superficie, cuando, digamos, se llegó a su máxima extensión, cuando tuvo más habitantes, cuando hubo más paz, cuando fue más rico, fue la dinastía Qing de los manchúes. Y ahí tienen los nombres de varios emperadores, Kangxi, Yongle y Qianlong. Kangxi y Qianlong gobernaron cada uno 60 años, o sea, son de estos emperadores tipo la reina Victoria, que, bueno, entre Kangxi, Yongle y Qianlong gobernaron entre los dos prácticamente siglo y medio, o sea, la mitad del siglo XVII y todo el siglo XVIII. Ya digo que es el culmen de la civilización china. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX empieza la época oscura para China. Las guerras del opio, no sé si han oído hablar de las guerras del opio, en 1840, 1839 para ser más exacto, pues hubo ahí digamos, China entró en conflicto con Inglaterra, hubo una guerra y, bueno, China empezó, pues tuvo que dar concesiones a los ingleses primero, luego a los franceses, los estadounidenses, más adelante los japoneses, en fin. Es la época de la rebelión Taiping. Y bueno, esto es Hong Kong. O sea, Hong Kong era una pequeña islita digamos, en la desembocadura del río de la Perla, al sur de China, que pues es una de las pequeñas islitas sin importancia, deshabitadas, que le dieron a Inglaterra en el Tratado de Nanjing, que digamos, dio fin a esa guerra del opio, primera guerra del opio. Y ya hoy lo que es Hong Kong, ¿no? Hubo intentos de reforma. A finales del siglo XIX. Ya había toda una partida de dinero para modernizar la flota china, pero resulta que la emperatriz Cixi usó ese dinero para hacerse un bonito parque, que es este que aquí ven, el Palacio de Verano, que está en el noroeste de China. Es decir, corrupción galopante, en fin, terrible. Con lo cual China no se desarrolló como sí lo hizo Japón. Es muy interesante comparar Japón y China a finales del siglo XIX,
lo que consiguió Japón, que fue hacer reformas que lograron convertirla en unas cuantas décadas en una gran potencia. China lo intentó, pero no lo logró. O sea, habría que esperar a finales del siglo XX para que China diera ese salto. Bueno, finalmente la dinastía Qing cae, se proclama la República de China. A la izquierda tienen a Sun Yat-sen, o Sun Yat-sen, más conocido como Sun Yat-sen. Sun Yat-sen es en chino mandarín, que echó abajo la dinastía Qing, vivió pocos años y le sucedió al frente, digamos, del partido nacionalista, el señor que tienen a la derecha, que es Chiang Kai-shek. Esta es la época en la que, por ejemplo, Shanghái fue, bueno, la perla de Oriente. A la izquierda tienen la imagen del Bund. Si alguien ha estado o va a Shanghái, pues es la zona, digamos, colonial de Shanghái. Y a la derecha, pues tiene ya el nuevo Shanghái, el Pudong. Y bueno, finalmente hubo una guerra entre, bueno, China lo pasó fatal, o sea, ya digo, de 1840 a 1949 fue el siglo de la humillación china. Primero por las potencias occidentales, luego, digamos, la época de la República de China fue también muy dura, estaban los señores de la guerra, China estaba desmembrada, finalmente Chiang Kai-shek, este señor que les he mostrado antes, el de la derecha, pues logró más o menos ir unificando China, pero empezó una guerra con los comunistas, luego fue invadida por los japoneses, hubo millones de muertos chinos, los japoneses fueron brutales con los chinos, acaba en 1945 la Segunda Guerra Mundial y sigue la guerra entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong. Finalmente Mao gana la guerra, instituye pues el Partido Comunista como pues, el órgano fundamental de gobierno chino. Mao muere en 1976 y al frente del poder, tras 2 años de lucha de poder, pues le sucede Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao y el actual presidente chino, Xi Jinping. Ya les he dicho antes que el Partido Comunista básicamente es como la nueva dinastía, ¿no? Xi Jinping, que es el hombre fuerte de China, y China, pues, que es la gran potencia actual, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos quedan 10 minutitos para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y vamos efectivamente a la ronda de preguntas y respuestas. Y ya tengo por aquí unas en el chat, Toño. Te la voy leyendo. Dice... Sí, voy a dejar de compartir, si quieren. Ok, ahí. Gracias. Y dice Luis Castillo, ¿a partir de qué dinastía se origina y se comienza a celebrar el Año Nuevo Lunar? Bueno, el año, digamos, la cosmovisión china de dividir el año según la luna, o sea, cada año, bueno, para entender un poco el año chino, creo que es mejor compararlo con los distintos calendarios que hay. Básicamente hay 2 grandes astros que rigen, que son el Sol y la Luna. Nuestro calendario actual es un calendario solar. Entonces, por eso cada año, el año nuevo es el 1 de enero, ¿no? Va según el Sol. Digamos que nuestro calendario solar, excepto el único remanente de calendario lunar que tenemos es la Semana Santa. Yo no sé si saben todos que la Semana Santa se celebra en la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Bueno, el extremo es un año lunar, totalmente lunar. Entonces, como 12 meses lunares, digamos, son 354 días, cada año el año nuevo va retrocediendo. Eso es, el ejemplo más claro es el calendario musulmán. Por eso cada año, el mes de Ramadán, por ejemplo, sucede en distintas épocas, va retrocediendo 10 días con respecto al año anterior.
El caso chino es una cosa mixta, es un año lunisolar. Es decir, el año nuevo chino siempre cae en una luna nueva, pero siempre entre enero y febrero. Y eso es algo muy antiguo. Eso proviene de la dinastía Shang, la dinastía Shang. Es decir, hace unos 3000 y pico años. La cosmovisión china de todas estas cosas astronómicas proviene de la época anterior a Confucio, de la dinastía Shang. ¿Más preguntas? Sí, dice Camila González, ¿cómo se elegían las dinastías? Bueno, como ya he dicho antes, no es que se eligieran, sino que se imponían. O sea, en principio, una dinastía pues larga, de varios cientos de años, de varios emperadores, pues obviamente el emperador era el hijo del emperador. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces, si el emperador lo hacía bien, si había paz en el mundo chino, pues muy bien. Digamos que no había rebeliones, la gente estaba contenta, los campesinos, los artesanos chinos consideraban al emperador como su padre. Ahora bien, ¿qué pasa si de pronto hay corrupción? Bueno, una cosa muy importante, no he enfatizado suficientemente bien, son las obras hidráulicas. O sea, el río Amarillo es un río que muchas veces lleva a que haya inundaciones, pero hay obras hidráulicas, hay canales, hay diques que permiten domar al río Amarillo. Ahora bien, esas obras hidráulicas necesitan un mantenimiento. Si de pronto resulta que el emperador utiliza los recursos del imperio para hacer fiestas en lugar de para mantener las obras hidráulicas, pues es probable que luego si vienen muchas lluvias, el río Amarillo se desborde, produzca inundaciones o produzca, en fin, hambrunas. Entonces la gente se rebela. La gente se rebela, es lo que se dice que el emperador ha perdido el mandato del cielo, y entonces hay una lucha de poder y finalmente hay un líder que se impone una nueva dinastía. Y entonces, pues, este es digamos, las dinastías chinas se fueron a lo largo del tiempo, pues, imponiendo de esta forma. ¿Más preguntas? Hay más preguntas. Dice Eileen Satuardo, ¿qué libros de historia recomienda para leer sobre la historia de las dinastías? Saludos desde Chile. Muchas gracias. Bueno, pues yo no sé si pueden ver. Es que yo aquí estoy viendo un chat. Bueno, les voy a aconsejar sobre todo la historia mínima de China. Mínima de China se llama así, Historia Mínima de China, del Colegio de México, la institución donde yo trabajo. Y además está libre en Internet. Fue puesto libre ahora con la pandemia. Muchos libros fueron colocados de acceso libre en Internet. Entonces, si lo buscan, lo pueden encontrar. Historia Mínima de China es una visión maravillosa donde se ve toda la historia de China. Lo fundamental a vista de pájaro son 200 páginas. Y ahí yo contribuyo con 2 capítulos, la dinastía Tang y la dinastía Sui y la dinastía Song, y bueno, muchos más autores. Es muy buena. Dice Estefanía González, los roces entre China y Japón suceden a partir del siglo XIX o es algo que va más atrás. Bueno, una muy buena pregunta. De hecho, las relaciones entre China y Japón son muy antiguas. Japón durante siglos fue un país muy influido por China, fue un país que daba tributos a China, era un país tributario,
Eso ya muy pronto, bueno, y de hecho, pues, sobre todo, por ejemplo, en la dinastía Tang tuvo muchísima influencia China sobre Japón. De hecho, bueno, los caracteres chinos, los kanji japoneses provienen de China y muchas más cosas de la cultura, ¿no? Que consideramos propiamente japonesas provienen de China, la ceremonia del té, el kimono, cosas así. Ahora, después Japón se quitó ese estatus de país tributario y es ya a partir del siglo XIX, pero sobre todo el XX, de hecho es en el siglo, a finales del siglo XIX, cuando se da la primera guerra sino-japonesa, en 1894, que gana Japón. La segunda guerra sino-japonesa, pues es ya la invasión en 1937 que se une con la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces China y Japón se llevan a matar. Y todavía hoy, porque los japoneses fueron brutales en China, ¿no? La matanza de Nanjing, murieron cientos de miles de personas y hasta el día de hoy los japoneses no se han disculpado y los chinos pues quieren que se disculpen los japoneses y es algo que todavía está ahí latente, ¿no? En las relaciones entre China y Japón. Dice Claudia, buen día, muchas gracias por esta conferencia y bueno, es lo mismo de la bibliografía. Entonces ya el doctor ya comentó cuál libro podrán ustedes consultar. Vamos con Julieta García. En el periodo de la desunión, usted mencionó que China se vio desmembrada por la conquista de los nómadas. ¿De qué culturas o lugares provenían dichos nómadas? Bueno, muy bien. Esos nómadas, sobre todo de los que más hablamos, son del norte y del oeste de China. Es decir, había pueblos de los que después formaron, bueno, al principio había pueblos, los Xiongnu, por ejemplo, que son muy importantes, hace 2000 años, los chinos dicen que es de donde vendrían los hunos, que son los que, después les sonará seguramente Atila, que conquistó el Imperio Romano, ¿no? En el siglo V de nuestra era. Bueno, digamos que en la zona central de Asia es una zona muy rica, que hay muchos pueblos nómadas, entonces de ahí son pueblos, ya digo, de los que después vendrían los mongoles, de los que después vendrían los pueblos túrquicos, los turcos, también los tibetanos. Entonces, digamos que en esa época había ahí pueblos tibetanos, pueblos protomongoles, prototurcos, protomanchúes, los manchúes, eran un pueblo que proviene de los Jurchen, digamos todos esos pueblos, ¿no? Sobre todo vienen de la zona que actualmente está Mongolia, Siberia, centro de Asia y Tíbet, toda esa zona, muchos pueblos. Pregunta el psicólogo Jesús Bram, ¿de qué manera influye en lo cultural la historia de las dinastías hasta nuestros días? De igual forma, mencionó filosofías como el taoísmo. ¿Qué tan presente están las prácticas del Tao hoy en día en China y cómo influye en el mundo? Bueno, a nivel digamos, de herencia cultural, desde luego, hasta el momento presente, bueno, ya les he dicho que hay algunas cosas, por eso, en lugar de contarles esta dinastía, esta otra, he tratado de dar una visión de las características principales, porque hasta el día de hoy se notan, ¿no? O sea, la idea del... los ritos, la forma ritual, el estudio, la importancia del estudio, pero uno es lo del mandato del cielo. El mandato del cielo, ya les he dicho, que es, de hecho, el estudio bueno, no les he dicho, ¿no? Si esas rebeliones podían tirar una dinastía, pero como había una relación entre macrocosmos y microcosmos, si de pronto ocurría algo en el cielo que no era bien predicho, daba la sensación de que podía la dinastía quizá podía caer. Por eso todas las dinastías tenían mucho cuidado. La astronomía era una ciencia imperial y había que tener cuidado con eso. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, la dinastía actual es el Partido Comunista y también teme a las rebeliones. Por eso cualquier
cosa que parezca una rebelión, pues hay que atajarla. Es lo que pasó en 1989 con las protestas de los estudiantes en la plaza de Tiananmen, que como saben muy bien, pues fueron pues, reprimidas, ¿no? Y hubo muchos muertos. O, por ejemplo, también, en años posteriores, hubo una corriente budista muy importante, la Falun Gong, que empezó a tener miles y miles y miles de seguidores en China, y entonces se empezó a ser considerada como una secta peligrosa y fue prohibida en China. ¿Por qué? Porque al ser miles podían llegar a oponerse al Estado y a surgir una rebelión. Entonces, el taoísmo luego se mezcló mucho. A ver, aquí hay que distinguir entre el taoísmo religioso y el filosófico. Originalmente es una filosofía, pero después, andando los siglos, se convirtió en una religión. Curiosamente, bueno, el taoísmo original, por ejemplo, no le importaba mucho la vida y la muerte, quiero decir, si la muerte es parte de la vida, me voy a morir, bueno, pues, so what, ¿no? Pues, ¿qué puedo hacer? Sin embargo, al cabo del tiempo, y en gran parte como influencia del budismo, se convirtió en una religión y llevó a digamos, el ideal del taoísmo como religión es convertirse en inmortal, gracias a técnicas de meditación y a estudiar las plantas y sobre todo la medicina china. Por eso el taoísmo, sobre todo el religioso, tuvo muchísima influencia en la medicina tradicional china. Y esa es una influencia que se vive hasta el día de hoy. Hoy en día hay monasterios tibetanos, hay monasterios, perdón, taoístas, monasterios budistas también. Muchas veces hay mezcla, pero digamos la medicina tradicional china, la acupuntura, las hierbas, la moxibustión, es un elemento actual donde se ve muy bien la influencia del taoísmo. Pregunta Diego Flores, ¿la meritocracia y el sistema burocrático sigue importando en la actual China? Claro, por supuesto, por supuesto. De hecho, bueno, yo lo que he tratado, la meritocracia es importante en todo el mundo actual. Quiero decir, actualmente, a partir de la Revolución Francesa, el mundo moderno echó abajo la aristocracia y subió la meritocracia. Supongo que la mayoría de los que nos están viendo son estudiantes. ¿Por qué estudian? Para tener un futuro mejor. Si no fuera importante el estudio, pues buena gana, ¿no? Entonces, la meritocracia es un elemento fundamental de nuestro mundo actual. Yo lo que he tratado de decir antes es que cuando en la mayoría del mundo no había meritocracia, en China ya lo había. Ahora, ¿cómo se nota la meritocracia a día de hoy? En la importancia del estudio. Las universidades, para entrar a las universidades, sobre todo las universidades buenas, hay que pasar un examen de acceso muy difícil. Los estudiantes chinos se matan a estudiar. Esto es algo que seguramente habrán oído. Esto es igual en toda Asia Oriental, también en Japón, también en Corea. Hay estudiantes con tanta presión que llegan a suicidarse. Y eso también se da en China, porque hay mucha competencia, pero claro, luego se matan a estudiar en las carreras. De hecho, luego el mundo dice, ay, ¿por qué los chinos se han desarrollado tanto? Es por la mano de obra tan barata y todo eso. Bueno, es un elemento, sin duda, pero un elemento importante es que se pasan la vida estudiando, ¿no? Y también, por ejemplo, para ser importante en el Partido Comunista, bueno, uno obviamente se tiene que afiliar al partido, pero hay una frase que dice que, digamos, los cuadros, esta palabra yo no sé si les suena, quizá muchos no la hayan oído, es una palabra muy usual en el mundo comunista. Sí. Si hay algún cubano por ahí, le aseguro que la habrá oído, porque en Cuba se habla de cuadros, en la antigua Unión Soviética, en Europa del Este antigua, y en China. Los cuadros son los
los sucesores de los burócratas imperiales. Entonces, los cuadros tienen que ser, por una parte, rojos, es decir, comunistas, pero también expertos. Hay una frase en chino, creo que es yo hong, yo jiang, creo. O sea, tiene que ser a la vez rojo, es decir, que sepa la teoría marxista, leninista, maoísta, pero también expertos, es decir, que hayan estudiado. Por eso es muy importante el estudio en sus campos de investigación, digámoslo así, ¿no? Pregunta Devani de los Santos, ¿qué considera que le faltó a China para tener su propia restauración Meiji? Bueno, lo que le faltó, pues básicamente es que les hicieran caso a los reformadores, que los hubo. De hecho, hay un momento, bueno, el siglo XIX es una historia muy compleja, ¿no? Pero, digamos, para los años 50, 60, empieza ya a haber rebeliones, hay una rebelión brutal, la rebelión Taiping, que murieron decenas de millones de personas ahí, de chinos. En 1898 hay un momento en el que el emperador Tongzhi produce lo que se conoce como digamos, la reforma de los 100 días. Es decir, hay toda una serie de medidas. Hasta entonces el poder estaba en manos de Cixi, que era una emperatriz viuda del emperador anterior, que es esta señora que en lugar de modernizar la flota se hizo un parque personal, o sea, una corrupción galopante. Entonces, finalmente el emperador trató de zafarse de esa mala influencia y entonces hizo caso a algunos de los grandes reformadores como Kang Youwei, Liang Qichao. ¿Por qué se llama la reforma de los 100 días? Porque, bueno, a los 3 meses de empezar esas reformas, la emperatriz Cixi, junto con las élites, digamos, más reaccionarias, dieron un golpe de Estado y se hicieron con el poder. Y echaron abajo las reformas. Entonces, esas reformas que sí que se dieron en Japón, se intentaron en China, no se pudieron, y finalmente en el año 1911 hubo una rebelión y ya echó abajo pues el imperio chino. Y bueno, tardó todavía, ya digo, se proclamó la República de China, fue una época muy, muy confusa, hubo muchas luchas y por ahí, ¿no? Dice Abril Ríos, ¿en qué dinastía surgió el sistema comunista que ahora rige al país? ¿En qué? ¿Perdón? ¿En qué dinastía surgió el sistema comunista? Bueno, el sistema comunista, sí, bueno, ya no había dinastías. De hecho, el año que viene, 2021, van a oír hablar de esto, supongo. El año 2021 es un año mágico para China, es un año muy importante porque se cumple el centenario del Partido Comunista de China. El Partido Comunista surgió en 1921 por influencia de todas las ideas marxistas, por influencia de la Revolución de Octubre que había de la Unión Soviética, que había impuesto, pues digamos, había tenido éxito en proclamar por primera vez en la historia un país comunista en 1917. Entonces, en 1921, ya digo, unos cuantos intelectuales chinos se reúnen en la ciudad de Shanghái y crean el Partido Comunista. Entonces, por eso, el año que viene es el centenario. Hay 2 fechas claves para los chinos en las siguientes décadas. Uno es 2021, que es el centenario del Partido Comunista, y el 2049, que será el centenario de la proclamación de la República Popular China. Entonces,
ahí oirán hablar de China. Bueno, ya oyen hablar de China todos los días, ¿no? Sí. Muy bien, dice Julieta García, la época de conquista de China por parte de los japoneses sucedió a la par del intento de conquista de Corea del Sur por parte de Japón. El intento de conquista de China. Ajá. Bueno, sí, mira, Corea era un país, es un país que tiene el problema que está entre dos grandes gigantes, China y Japón. Entonces, Corea siempre, durante siglos, fue un país tributario de China y estuvo en la órbita china. A diferencia de Japón, no llegó a quitarse esa influencia. Entonces, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, todavía China seguía dependiendo, Corea seguía dependiendo en gran parte de China. Pero Japón estaba en expansión. Entonces, la primera guerra sino-japonesa, en 1894-1895, surgió precisamente por la influencia en Corea. Entonces ganó Japón y a partir de ahí Corea, digamos, se unió al ámbito japonés, a la esfera japonesa. Posteriormente, bueno, de hecho, prácticamente unos años después, y ahí, bueno, mi querido colega y amigo Víctor es un gran experto de Corea, mucho más que yo. De hecho, en esa época, 1895, es cuando Taiwán pasa a ser parte de Japón y unos años, o sea, Corea pasa a estar en la órbita de Japón y pocos años después, Corea pasa a ser, pues, parte de Japón, un estado títere de Japón. Bueno, años después, los japoneses se meten en Manchuria. En esa época terrible de la República de China, años 20, años 30 del siglo XX, China está, bueno, terrible, terrible. Está desmembrada, están los señores de la guerra, está Chiang Kai-shek que quiere unificar China, pero tiene que pactar con los comunistas, hay guerra, hay en parte guerra y en parte colaboración entre comunistas y nacionalistas en China. Entonces, Manchuria queda un poco ahí dejado de lado y entonces los japoneses imponen en Manchuria un estado títere, Manchukuo, que de hecho ponen al último emperador, a Puyi, como gobernante de Manchuria. Si alguien no ha visto, bueno, les aconsejo la película El último emperador de Bertolucci, yo creo que es de los años 90, es muy buena. Ahí se ve muy bien toda esta época. Bueno, entonces, Japón estaba en pleno momento de expansión. Ya digo que se hace con Manchuria, como estado títere, y poco después, ya en 1937, invade China. Y bueno, invade China, invade lo mejor de China, todo el este, pero viene de ahí, ¿no? De esa relación de amor-odio, primero de amor y luego cada vez más de odio, entre Japón y China. Toño, ya casi se va agotando el tiempo, entonces claro que sí. Vamos a tener que dejar, pues yo pienso que dejemos ya las demás preguntas. Qué pena que no, faltan como unas 4 preguntas, pero hay una felicitación de Adriana, dice, me gustaría felicitar al doctor Cervera por su excelente conferencia, me resultó enriquecedora, muchas gracias. Bueno, pues les agradezco. Para hacer el cierre, porque otros alumnos se tienen que ir a más clases, ¿verdad? Entonces, pues qué pena que no pudimos pues leer todas las preguntas, les pedimos una disculpa. Yo les puedo aconsejar, repito, La historia mínima de China es un libro excelente para entender a vista de pájaro todo lo mejor de la historia de China. Así es. Y bueno, pues a nombre de la Universidad de Monterrey y del Comité de la Feria Internacional UDEM, te quiero dar las gracias por haber aceptado la participación
a esta conferencia. Te enviaremos, bueno, ya en tu correo ya ahí podrás ver este diploma que te está haciendo la Universidad de Monterrey y te decía el Comité de la Feria Internacional. Les pido que contesten las encuestas que nos está pidiendo mi compañera Andrea en las plataformas, y los alumnos que necesitan el sello para el carnet, pues bueno, que se registren en ese formulario. Y bueno, pues no me resta nuevamente que agradecer al doctor José Antonio Cervera por esta excelente conferencia que nos acaba de dar sobre las dinastías chinas, y muchas gracias a todos ustedes por interesarse en este tema, ya que has tenido muy buena audiencia y bueno, pues bastantes preguntas. Muchas gracias a todos y les invito, por supuesto, a los demás eventos que tiene la Feria Internacional y a las demás conferencias ahí en la página de la UDEM y en la plataforma SCET, pues podrán estar siguiendo todos los demás eventos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Fue un placer. Gracias, Toño.